Bienvenidos a Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya?, programa de la Red Nacional de Veedurías Regional Eje Cafetero y el Comité Cívico de Dos Quebradas. Hoy empezamos con lo que ha sido burla en Colombia, las vacunas. Comenzaron en el mes de noviembre a hablar de 29 millones de dosis que se estaban comprando en el mundo y terminamos con 50.000 vacunas y un espectáculo dantesco de la burla al pueblo colombiano y el pueblo colombiano feliz con la burla. Hoy difícilmente estamos en el trabajo de vacunar 50.000 personas en Colombia. ¿Cuándo el resto? Un problema de 50 millones de colombianos donde se dice haber comprado 29 millones de dosis, o sea, para 29 millones de colombianos, el 58% de la población. Y este país, los grandes analistas del país, la mayoría se dedican a criticar al presidente, se burlan de él, le sacan memes, un presidente que no tiene carácter, un tipo que se burla del país y el país se aguanta la burla y todos lo disfrutan haciendo memes y burlándose de la traída de las vacunas. Aquí hay un problema grave y ahora sí entran a jugar las EPS, a los que les pagamos la plata de la salud del régimen contributivo y el régimen subsidiado. Por medio del ADRES le pagamos a las EPS y ese es el problema que tenemos, la intermediación para pagarle a las IPS en Colombia, que son las que prestan el servicio. ¿Hasta cuándo, colombianos, estaremos en esa tarea? Y ahora nos vamos con Carlos Araque desde Andes y su reflexión sobre la economía en Colombia. Una reflexión más de este parroquiano común y corriente, de a pie. Pero creo que digo cosas que nadie dice. Ayer el ingeniero Rodolfo Hernández, el alcalde de Bucaramanga, le decía a Vicky Dávila que se lance en solitario a la presidencia de Colombia. Y ojalá lo logre, pues desde ya anuncio mi voto y el de mucha gente que conozco por este señor. Estoy votando desde 1982. Y todos estos votos se perdieron, porque envejecí y me voy a ir de este mundo sin ver un país distinto, sin ver un país con política de ríos, con política de mares. ¿Cómo es posible que aquí tengamos miles de kilómetros de mar, pero no se hace un atún? No se enlata una sardina? ¿Será que las corrientes de Humboldt no nos tocan siquiera 50 o 100 kilómetros de mar? De ahí se devuelven. Ese plancton que esta corriente levanta no nos toca a nosotros. ¿Será que en Malpelo, en Gorgona, en el mar Pacífico, no se pesca una sola sardina? Yo no puedo creer eso, no puedo. ¿Por qué si el atún, un negocio millonario, y aquí no se pesca un solo atún? Les cuento esto. Una libra de carne de res, donde yo vivo, vale 9.000 pesos. De cerdo vale prácticamente lo mismo. El tocino o chicharrón, como lo llamamos aquí en Antioquia, hace 10 años, 15 años valía 4.000 pesos una libra. Hoy en día está a precio de pierna. El pollo, 3.500, 4.000 pesos la libra. Y se va uno para un supermercado y mira los precios del bagre o del róbalo o de un pargo rojo y valen a más de 14.000 pesos. Hace 3 años en Macro compré unas postas de bagre, 1.200 gramos y valieron 27.000 pesos. Un país con más de 1.200 ríos y quebradas. Está bien, en los ríos pequeños no hay bagre, ni en las quebradas, pero sí tenemos más de 10 ríos navegables. ¿Por qué? Porque aquí no hay una política. Y ustedes ven un ganadero
un porcicultor grande o un productor de carne de pollo y andan en unos carrazos, se movilizan en grandes vehículos y les mira uno el pulso, la mano, y tienen un reloj de oro o un Rolex? ¿Y ustedes cuándo han visto a un pescador de río o del mar rico? Nunca. ¿Ustedes cuándo han visto a un pescador echándole concentrado desde un puente al río Cauca o al Magdalena o al río Meta o al río Caquetá? Jamás. ¿Por qué? Porque aquí no hay quien nos incentive. ¿Cómo es posible que el Caribe, más de 30 islas ricas, la única pobre es Haití, porque a Cuba va mucho turismo, y no les vendamos nada? Y en Aruba, hace 6 años llegó a costar 1 kilo de tomate de árbol 18 florines, 18.000 pesos colombianos. ¿Por qué no intentar atender estas islas con nuestros productos, con nuestra fruta? Ya lo dije en un video anterior, en San Andrés, en el 2019 valía una naranja 2.000 pesos. Es increíble. Uno entiende que por seguridad un presidente no puede andar en un carro convencional, tiene que andar en un carro blindado al cual no le bajan los vidrios. Se baja de ese carro, de ese vehículo, y se sube a un helicóptero o a un avión y llega a un centro de convenciones. Moraleja, no se da cuenta de la realidad del país. Este país es inviable. ¿Por qué razón un presidente no se unta de pueblo y se da cuenta de primera mano de lo nefasto, de lo ruinoso que ha sido el modelo de desarrollo que nos impuso el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué? El famoso neoliberalismo. Yo nunca he visto salir a nadie lícitamente de la pobreza, pero sí he visto mucha gente arruinada. Y seguimos votando por los mismos. El señor Álvaro Uribe Vélez, personaje, cree que él se las sabe todas. Y equivocado que está, doctor Uribe, porque usted no llega. Usted llega a una plaza pública a saludar a los tipos que tienen 15, 20, 30 apartamentos, 8 o 10 fincas. Pero usted no se da cuenta, señor Uribe, de lo nefasto que ha sido los gobiernos suyos, el de Juan Manuel Santos y ahora de este señor Duque. ¿Por qué en Colombia, con 5 pisos térmicos, vuelvo y repito, no se produce comida? No expropien las tierras, que a la gente le da pánico escuchar esa palabra. Es como si el diablo, cuando escucha ve la Santa Cruz o ve el agua bendita. ¿Por qué no llamar a estos grandes terratenientes, señor? Alquíleme la tierra a 20 años. Y esa tierra se le entrega a los campesinos con maquinaria financiada al mismo tiempo del contrato de la finca, de la tierra. Y a los 20 años, vea señor su tierra, vea señor su finca, me la quiere seguir alquilando. Y si de pronto ya la quiere vender, el Estado se la compra. Y que los campesinos compren sus 5, 10, 15 o 20 hectáreas, se ponen límites. Son ideas de este parroquiano, de este común y corriente. Muy buenas tardes. Era don Carlos Araque y su reflexión respecto a la economía, donde tenemos 2 mares, tenemos capacidad de producción, no exportamos como deberíamos exportar para que el campesino pudiera producir más para poder mejorar calidad de vida en Colombia. Y ahora nos vamos con Libardo Tobón desde Bogotá, hablando de otra cosa que es importante. En Colombia, los cerebros fugados trabajan en los laboratorios donde están saliendo las vacunas.
¿Qué es lo que está pasando? Que la gente se tiene que ir de Colombia, la gente inteligente se tiene que ir de Colombia y hoy trabajando en los diferentes laboratorios que están produciendo la vacuna contra el coronavirus. Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Soy el politólogo Libardo Tobón y en el día de hoy vamos a hablar de un tema conocido por todos los colombianos. Los colombianos se preguntan por qué los colombianos tenemos que importar todo, comprar todo de afuera, por qué nosotros no podemos hacer nada. Entonces tenemos que comprar helicópteros, tenemos que comprar aviones, tenemos que comprar insumos inclusive. A veces nos atrevemos a comprar hasta papa, nos atrevemos a comprar arroz, sabiendo que lo producimos acá. Y los desarrollos tecnológicos también los podríamos producir si hubiese un interés del gobierno o de la clase política en que el país saliera adelante y desarrollara su industria de adentro hacia afuera. Pero no. Entonces ustedes también se preguntarán, no, es que nosotros tampoco nos toca comprar la vacuna porque es que nosotros tampoco tenemos la capacidad. Falso. Nosotros tenemos gente sumamente brillante. De hecho, Colombia es un país de cerebros jugados. Aquí las personas con capacidades, las personas genios, les toca salir del país porque no encuentran el apoyo necesario para sacar sus proyectos adelante. Entonces terminan trabajando en Alemania, en los Estados Unidos, en Rusia y en otros países de Europa. Terminan trabajando porque aquí no les prestan atención y casos conocemos muchos. Entonces, Colombia sí hubiese podido desarrollar una vacuna, claro que sí. Desarrolló la vacuna de la malaria en los 80s, hubiese podido desarrollar hoy día con mayor tecnología y con un mayor apoyo económico se hubiese podido desarrollar, claro que sí, en Colombia se hubiese podido desarrollar una vacuna. Entonces, los colombianos dicen, no, es que lo que pasa es que tenemos una mente minúscula. No, desafortunadamente la cultura social y política que ha habido durante estos 200 años, como denomina el doctor Gilberto Tobón, de republiqueta, pues nos ha hecho pobres mentalmente. O sea, vemos el mundo de una manera muy particular y pensamos que nosotros estamos por debajo de las expectativas de todo el mundo. Y hoy día sí, somos primeros puestos, primeros en exportación de cocaína, pero no somos los primeros en desarrollos tecnológicos o en microbiología. Entonces más de uno dice, no, es que eso tiene que ser para los ingleses o los americanos, nosotros no tenemos la capacidad de eso. ¿Quién dijo eso? Somos colombianos, pero somos seres humanos iguales a cualquier persona del mundo. Solamente que eso depende de una capacidad administrativa, de la política, donde ellos observen que todos, la ciencia y la tecnología y los desarrollos, la microbiología y todas estas cosas son importantes para el mundo. Entonces ahí ustedes se preguntan, bueno, ¿y entonces qué hizo Colombia en este casi año de la pandemia que vamos a cumplir? Nada, no hicimos nada por la ciencia. Y ahorita tampoco están haciendo mucho para adquirirla, por lo menos para que la gente se vacune. Entonces, cada día estamos peor y ahorita solamente pensamos es que en las elecciones del 2022 esperando que vengan los mismos de siempre a salvarnos de un sistema político corrupto del que no nos salva nadie. Esto es un cambio sistemático que solamente lo pueden hacer las nuevas generaciones, pero va a tardar mucho. Se pueden hacer algunas cosas, pero no las vamos a hacer con Fajardo, no las vamos a hacer con el que diga Uribe, posiblemente no las alcancemos a hacer con Petro, porque pues tiene muy buenas ideas, pero el sistema corrupto y adverso no creo que lo deje hacer mucho en las próximas elecciones, o si sale elegido, pues ser presidente en este país puede ser tan duro para él como haber sido alcalde de Bogotá. Entonces ustedes se imaginarán el problemón en el que estamos. Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Era Libardo Tobón hablando de por qué tenemos que comprar todo en el exterior y no producimos en Colombia y nuestros cerebros jugados. Y ahora viene Jairo Franco a hablar del problema de la cultura, problema grave y no solo en Pereira, Dos Quebradas, sino en toda Colombia, porque todo esto se volvió burla. Y la gente que vive pendiente de la esperanza y de la compasión, se quedan esperando y no tienen compasión los que gobiernan para poderle brindar situaciones de mejoramiento de calidad de vida a la gente. Problema de la gente que todo lo permite. Es temporada de transición en el Estado, época de contratación estatal. Llueven las llamadas amistosas a los legisladores.
Se avisora una descuartizadora sin sierra, campaña por el poder y los 34 mensuales. Ahora se inicia la temporada de caza, la lucha por la supervivencia política, los lobos y las hienas enfrentados por el poder y el dinero fácil, cual prostituta en celo. La convivencia entre el odio, la hipocresía, la falsedad, la envidia, la avaricia, el rencor y las apariencias que solo se da de tal forma en las casas políticas y en los entes legislativos. Increíble pero cierto. A muerte, sin dolor ni pesar, en la peor guerra digital de la historia política, por adeptos por supuesto, dada la pandemia. Pero ya veremos cómo cerca de las elecciones el virus mediático y el pánico creado desaparece por obra y gracia del Espíritu Santo, para que los políticos puedan hacer reuniones, que es lo que más les importa. Se destaparán las ollas podridas entre cada contrincante partidista, arrastrando en sus malévolas estrategias a todo aquel que no esté a su favor. Veremos más muertes morales y éticas que por el COVID-19. Y el dinero, el billete, a montones va a recorrer las calles, llegando a las manos de todo líder interesado. No importa el que tenga que pactar con el diablo, así su alma se pierda en el camino. Así es. Todo por la plata, o todo por un voto, o todo por el poder. Que Dios nos coja confesados. Era Jairo Franco hablando del problema de la cultura. Esperamos que los cultores, los representantes de las expresiones artísticas, ya que hablan de representatividad, pero no vemos la fortaleza en la representatividad, y los tipos que hacen la expresión artística en las diferentes áreas están sufriendo hoy las consecuencias de la pandemia. Era Jairo Franco y su tarea sobre la cultura. Bueno, señor Javier, una pregunta. ¿Quién determina qué es un defensor de derechos humanos en Colombia? Mire, hay un problema. Eso es igual o parecido a cuando un ciudadano le veíamos con una grabadora y ya lo llamaban periodista. Se sabe muy bien que el que estudia comunicación social tiene un título universitario en ese aspecto, es un periodista o es un comunicador social. En el tema de derechos humanos, pues toda persona que efectivamente defienda al menos algunos de los derechos fundamentales considerados derechos humanos también dentro de la Constitución, podría llamarse un defensor de derechos humanos siempre y cuando sea constante, permanente frente a eso. Hay una definición que inclusive lo tiene las Naciones Unidas en cuanto a qué es un defensor de derechos humanos y qué a profundidad debe desarrollar en su actividad para ser considerado lo mismo. No todo el mundo se le llama defensor de derechos humanos por el hecho de llamarse, como tener la chapa encima. No, hay que demostrar que realmente se es defensor de derechos humanos. En mi caso particular, por ejemplo, yo soy abogado de profesión, pero hice una especialización en Derecho Internacional Humanitario y el Derecho para la Cultura de la Paz. Pero también hice mi maestría en Derechos Humanos y Cultura para la Paz y Derecho de Guerra. Significa que no solamente uno puede tener la chapa de defensor de derechos humanos, sino que también se preparó para eso. Eso tiene una connotación calificada a la luz de lo que dicen las Naciones Unidas al momento de definir quién es defensor de derechos humanos en realidad, quién es líder social, quién es líder ambiental. Y me preocupa algo, Jorge. Usted vio ayer que en el Palacio de Nariño se hizo una cumbre de todos los poderes concentrados en la presidencia. Usted sabe que el presidente finalmente se quedó con la Contraloría. Señor Felipe Córdoba, a pesar de que fue es un mandadero de cualquier casa. Es un mandadero, sigue siendo prácticamente una cuota fija y ficha del presidente Duque. La actual procuradora, la doctora Margarita Cabello Blanco, igual, y el Clan de la Costa, para acabar de completar. El señor defensor del pueblo, igual. Y usted vio al fiscal general. Ayer en el Palacio de Nariño escuché algo que es catastrófico para el tema de defensa de derechos humanos, para el tema de la investigación de los crímenes de defensores de derechos humanos, líderes sociales y líderes comunales, porque dijo el señor fiscal que solo él va a determinar cuándo es un verdadero crimen de un líder social,
un defensor de derechos humanos o un líder social o un líder comunitario, otro tipo de categoría. Como quien dice, el señor es el saber, el non plus ultra de la definición real de lo que es una persona que ejerce esas funciones para poder determinar si es un crimen adjudicable y sistemático al Estado y debe ser perseguido. Eso es grave, porque entonces toda esa cantidad de líderes sociales, líderes comunitarios, líderes de derechos humanos o defensores de derechos humanos van a quedar sus investigaciones en una mera cifra que va a engrosar la impunidad de este país. Bueno, pero el problema no radica en eso, que lo hayan determinado ellos allá. ¿Dónde está el país y dónde está el pensamiento colectivo de esta sociedad que está llena de habitantes, pero que no somos partícipes en los desarrollos del territorio? Cuando permitimos también que unos parásitos aparezcan en toda parte diciendo que son defensores de derechos humanos y no debemos defendiendo ningún derecho humano, sino que aprovechan esos nombres rimbombantes para mirar cómo se apropian de todo, le deben plata a todo el mundo. Hoy el problema de la salud con el asunto de las vacunas. Venimos en una discusión muy clara y concreta de país. Hoy el gobierno nacional recauda por el medio del ADRES, lo que reemplazó al FOSIGA, recauda la plata del régimen subsidiado y el régimen contributivo. O sea, el contributivo llega a ese fondo y el gobierno nacional con los recursos de los colombianos paga el régimen subsidiado de salud para pagarle a las EPS. Yo hago la pregunta. ¿A razón de que el gobierno nacional va a comprar vacunas y no la compran las EPS, que son los que nos tienen que dar a nosotros la garantía de la salud en Colombia? ¿Cuáles son las condiciones que pueden estar dando en Colombia hoy respecto a eso? Y el gobierno nacional planteando que va a permitir que particulares traigan la vacuna. Me parece que la pregunta es válida en varios sentidos, no solamente pertinente, sino muy aguda. De hecho, el tema de fondo es: ¿por qué el gobierno nacional, es decir, del dinero y recursos de todas y todos los colombianos y colombianas, se tienen que pagar esas vacunas? Cuando inclusive todas las EPS deben erogar, aplicar unos recursos importantes en el tema de prevención. Es decir, pagar por lo que ya se ha pagado. E inclusive cubrir un rubro o una actividad que deben realizar las entidades prestadoras de salud, que son de suyo ya un gran negocio desbordado en el país. Por primera vez en mucho tiempo el presupuesto de la salud supera inclusive el presupuesto de la guerra en Colombia, independientemente del tema COVID y de las modalidades tan flexibles que se han prestado para romper la transparencia de los procesos contractuales y el manejo probo de los recursos públicos alrededor de la salud. Lo que estamos señalando en últimas es que esos recursos nunca debieron salir del bolsillo, de las arcas, del patrimonio del Estado, entendido como gobierno nacional o gobierno central a través del Ministerio de Salud, sino que por el contrario debieron ser erogaciones que debieron asumir de manera directa las EPS y por tanto, sea en el régimen contributivo o no, debieron haberse hecho cargo del proceso de vacunación, de transporte, y en últimas el Estado lo que debió haber hecho fue una deducción de esa inversión que ya va por varios billones de pesos. Inicialmente ya se han erogado más de 1.5 y va por eso en una primera fase y no alcanzaba para el conjunto de los colombianos. Es lo que hemos señalado que es uno de los grandes desaciertos y que la legalidad de esa operación misma resulta sumamente cuestionable. Estamos evaluando el tema de una manera más rigurosa para, de ser el caso, promover las acciones respectivas que tiendan a resarcir el patrimonio público respecto de unas vacunas que de antemano fueron cubiertas por el rubro de prevención en materia de salud, que ya se eroga de manera sistemática y que no se ha utilizado de manera seria y transparente en materia de salud. ¿Cuánto más sería para este ejercicio? Las vacunas contra el COVID en términos unitarios no valen en realidad mucho, más de 100, 200 mil pesos, pero en el sumado y en el agregado nacional resultan ser sumas astronómicas en esta primera fase de vacunación. Es decir, en esta primera vacuna que ha aparecido, seguramente cepas posteriores obligarán a procesos de vacunas masivas o multitudinarias posteriores y seguirá un desangre del erario público que no estamos en condiciones de tolerar, permitir y sobre todo porque va a terminar en nuevas cargas impositivas y a diezmar el patrimonio público ya de por sí muy esquilmado por este flagelo de la salud que ha sido acompañado en su moneda de reverso
por temas de abierta corrupción impune a la fecha? Bueno, en Colombia se viene discutiendo el problema de la renta básica. Todo el mundo está esperando cuándo se va a dar la renta básica para poder pedir y no sabe ni siquiera qué va a pedir. La gente no se preocupa por lo que está pasando con el presupuesto del país. Y entonces, si usted no se preocupa por nada, ¿cómo quiere exigir? Hoy en Colombia se pierden 53 billones de pesos en corrupción. 56 billones de pesos se pierden en la evasión de impuestos. Y 25 billones de pesos es el privilegio para los ricos de este país. Eso suma 134 billones de pesos. La gente no se preocupa por lo que está pasando. La gente solo se queja, critica, reniega y no hace absolutamente por defender nada en este país para el bienestar de la sociedad en la que vivimos. Se habla de la renta básica vale 90 billones de pesos al año para solucionar el problema de 10 millones de familias que representarían 37 billones de colombianos. ¿Hasta cuándo colombianos vamos a tener que aguantar esto y no participar realmente? Y hoy nos vemos a la gente quejándonos que no se vote por los mismos, pero resulta que la clientela está ya dada. El que recibe el contrato, el que recibe la limosna, el líder de barrio que mantiene pendiente por el sándwich, el sancocho, el tamal, por lo que le brinden, y se olvidan de la realidad que vivimos. Hoy, con lo que llaman la gente en Bucaramanga la prostitución de la política, la acción comunal. Una cosa es la acción comunal como institución que es valiosa para servirle al país, pero construida con gente que le valga la pena para construir país. Pero uno, en la acción comunal con unos tipos que se apropian de eso y se olvidan de toda la sociedad colombiana, con un problema grave que se meten en un cuento mal echado, que es que formador de formadores y no forman a nadie porque necesitan estar viviendo de todo lo que ellos están creciendo, pero para ellos, no para servirle a la sociedad. Ese es el problema grave en este país. Y después de Sin Agua en Zapata, les decimos, hasta el próximo miércoles estaremos con ustedes en Opiniones para que seguir adelante hablando de los problemas de este país. En el 2021 los talentosos tendrán mejores espacios para mostrar su talento. Música, humor, farándula, escultismo, gastronomía y mucho más en Tardes de Talentos. Y como si fuera poco, siguen los grandes invitados en Talentos Regionales Periodístico. Todo esto en un fin de semana con aislamiento inteligente. Sábados, Talentos Regionales, 2:30 de la tarde. Domingos, Tardes de Talentos, 2:30 de la tarde. Por su canal local, canales comunitarios y redes sociales. JG Producciones, líder en entretenimiento.